Bendición mi gente, mi nombre es Alejandro Romero o Lobo Batala y les doy la bienvenida a un nuevo video informativo respecto a la regla de 8. En esta ocasión estaremos tocando el tema de Octavio Samá o Badimeyi, ¿vale? Sin más por el momento, empezamos. Hijo de madre esclava y su padre pertenecía a la Liga Francesa, nació en Santiago de Cuba, para después, aún de niño, vivir en Matanzas. Allá terminó de criarse entre lucumíes y llegó a dominar y hablar perfectamente el nago, lengua actual. También que muchos criollos lo creían africano. Los lucumís lo llamaban bangoche, aguapitico. No se le entendía muy bien el español. En 1885, ya con Ocha consagrada, viene a La Habana y se instala en regla. Fue el Abó Tatagaitán quien puso en duda su asiento en una ceremonia de iniciación. Para demostrar que él estaba iniciado, debía traer 2 veces a la capital a su madrina, Ña Margarita Tilloko, lo que no convenció a nadie, pues los lucumís habaneros lo coronaron y le pusieron el nombre de Obadimeyi, que quiere decir rey doble. Aunque también cabe comentar que hay una segunda versión. En La Habana le hacen Ochun, regresa a un punto de Sabanilla donde vivía y ahí no le reconocieron el asiento hecho en La Habana, entonces es cuando le hacen chango, por eso el nombre de Obadimeyi. Esta otra leyenda complica más el misterio de la vida de Obadimeyi. En la ciudad de Matanzas, la lucumí Obatero no reconoció la ocha que le hizo Tilloko a su ahijado en Sabanilla, por lo que lo inició otra vez para luego darse cuenta que ya estaba consagrado. De ahí su nombre, principalmente Obadimeyi. Con el tiempo Lorenzo Samá asienta a Magdalena Crespo, de 14 años en esos entonces, y fue ella quien ya instalada en La Habana lo trae a esta, donde él se va a ganar la vida como cocinero. Ahora, haberse criado entre lucumís lo dotó de grandes conocimientos, y en la capital pudo darse perfecta cuenta de las imperfecciones y la necesidad de nivelar el conocimiento entre las diferentes regiones. Al instalarse en la regla, debió de haber entrado en contacto con una de las casas de Ocha e Ifá más prestigiosas de La Habana, la casa de Adechina, padre de Pepa Herrera, la famosa Chupí, quien era hija de la Tua. Hay un dato que revela cómo Badimeyi aumenta su prestigio, y es que fue padrino de Ocha de José Asunción Villalonga, quien luego se convierte en el segundo abó de Orumila, consagrado en Cuba, y el primero fue Tatagaitán. También entre lo que podemos hablar de los grandes de Badimeyi es que se le debe el regreso fortalecido de Agayú a La Habana. Sobre esto, Nicolás Valentín Angárica escribió en el Manual del Oriate: me interesa hacer constar que antes en La Habana había Agayú, pero aquí no se le hacía oro ni tampoco tenía piezas, nada más que ota. El oro y las piezas de Agayú las trajo a La Habana Obadimeyi, porque aquí nada más se le hacía oro a chango. Obadimeyi fue el que vino a darle un giro drástico a la ocha y a implementarla estratégicamente, ya que originalmente se guiaba por obasas y él fue uno de los primeros varones en hacerse oba. Ahora, él muere en 1944 y no hay otro locha cubano que en nuestra tradición oral conserve en la memoria, con tantas contradictorias versiones sobre los inicios de su vida religiosa, como Lorenzo Samá. También se puede complementar que las 4 primeras décadas del siglo XX, la ocha en Cuba tuvo una relativa y extendida dirección, cuando ambos oriateses le dieron unificación y a múltiples ceremonias, ahora con mucha más visión estratégica que la que imprimió Efunche. Y bueno mi gente, hasta aquí el video informativo del día de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, compartan el video y únanse al canal Irabo Aragua Ocha en YouTube o bien en la página de Facebook Irabo Aragua. Mi nombre es Alejandro Romero, vivan en Iré, no caminen en Osoco. Hasta luego.